Rulings that the Supreme Court will issue in the coming years will decide the survival of our Second Amendment, our religious liberty, our public safety, and so much more. To maintain security, liberty, and prosperity, we must preserve our priceless heritage of a nation of laws, and there is no one better to do that than Amy Coney Barrett. El video que se inicia propone un análisis institucional detallado de un acontecimiento político reciente en Estados Unidos, tomando como referencia el conjunto de debates que se han generado en torno a sus posibles... You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Investigadores del sistema constitucional estadounidense, representantes de instituciones públicas y observadores especializados en gobernanza democrática han elaborado diferentes interpretaciones. Estas interpretaciones parten de supuestos distintos, enfatizan diversos aspectos del funcionamiento del Estado y reflejan interpretaciones que aún se encuentran en desarrollo, sin que exista, hasta el momento, un consenso institucional o académico sobre sus efectos más amplios. Es importante aclarar desde el principio que el objetivo de este análisis no es presentar predicciones definitivas, conclusiones cerradas o interpretaciones categóricas sobre el futuro político del país. Lo que se propone aquí es examinar los posibles escenarios que se han estado debatiendo públicamente, siempre basándose en un lenguaje condicional y descriptivo, reconociendo que los procesos institucionales en curso son, por naturaleza, graduales, técnicos y sujetos a múltiples variables. En análisis preliminares, los estudiosos han destacado que los acontecimientos de esta naturaleza tienden a producir efectos indirectos y acumulativos, que se manifiestan a lo largo del tiempo mediante ajustes administrativos, disputas interpretativas y decisiones formales tomadas dentro de los marcos constitucionales existentes. Según interpretaciones institucionales ampliamente adoptadas en el campo de la ciencia política y el derecho constitucional, los episodios que ponen de manifiesto tensiones entre normas, prácticas y expectativas históricas no dan lugar automáticamente a cambios abruptos. En cambio, suelen desencadenar procesos de reevaluación interna en las instituciones, en los que los actores políticos y jurídicos tratan de comprender los límites de sus competencias, las posibilidades de actuación disponibles y los riesgos asociados a las diferentes opciones. En este contexto, las respuestas institucionales tienden a estar moldeadas por procedimientos formales, precedentes jurídicos, equilibrios entre los poderes y consideraciones sobre la estabilidad administrativa. A lo largo de este video se examinarán las posibilidades que implican la actuación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, siempre destacando que cada uno de estos poderes opera de acuerdo con su propia lógica, sus propios plazos y sus restricciones constitucionales específicas. Los analistas consideran que la forma en que estas instancias interactúan, cooperan o delimitan sus competencias será fundamental para comprender las repercusiones del episodio en cuestión. No obstante, estas interacciones no deben entenderse como movimientos coordinados o previamente definidos, sino como procesos que se construyen a partir de decisiones puntuales, negociaciones institucionales e interpretaciones jurídicas que pueden evolucionar con el tiempo. En el caso del Poder Ejecutivo, por ejemplo, existe la posibilidad de que las respuestas iniciales adopten un carácter predominantemente administrativo y jurídico, con énfasis en la preservación de la continuidad gubernamental y el cumplimiento formal de las obligaciones legales. Según análisis institucionales, este tipo de postura suele dar prioridad a la gestión de riesgos y la reducción de incertidumbres operativas, evitando interpretaciones que puedan percibirse como un reconocimiento anticipado de fallos
o como una ruptura de prácticas consolidadas. Sin embargo, el alcance y la eficacia de estas respuestas dependen de factores como la naturaleza del acontecimiento, el grado de contestación interna y externa y la capacidad del Ejecutivo para articular posiciones coherentes a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista del poder legislativo, los estudiosos destacan que la participación del Congreso en situaciones de este tipo tiende a producirse de forma gradual y diferenciada, reflejando la diversidad de intereses partidistas, la estructura de las comisiones y el calendario político. Uno de los escenarios discutidos es el de iniciativas destinadas a la recopilación de información, la realización de debates técnicos y la evaluación de los impactos administrativos, presentadas como parte de las funciones regulares de supervisión legislativa. En análisis preliminares, se observa que este tipo de actuación suele evitar conclusiones anticipadas, centrándose en la producción de registros institucionales que puedan servir de base para decisiones futuras, en caso de que se confirmen determinados factores. En el ámbito del Poder Judicial, la atención de juristas y académicos se centra en la posibilidad de judicializar aspectos específicos del episodio, especialmente aquellos relacionados con la interpretación de normas constitucionales, la definición de competencias y la legalidad de los actos administrativos. Según lecturas consolidadas sobre el papel de los tribunales en las democracias constitucionales, la actuación judicial tiende a ser incremental, centrada en cuestiones técnicas y orientada por precedentes. Esto significa que las posibles decisiones judiciales, si se producen, probablemente se centrarán en puntos delimitados, sin la intención de ofrecer respuestas amplias o definitivas sobre el conjunto del escenario político. Además de los tres poderes, los analistas también llaman la atención sobre el papel de las agencias reguladoras, los órganos de control interno y las estructuras administrativas que operan de forma relativamente autónoma dentro del Estado estadounidense. Existe la posibilidad de que estos órganos se movilicen para revisar procedimientos, evaluar el cumplimiento normativo y emitir recomendaciones técnicas, contribuyendo a ajustes graduales en el funcionamiento de la maquinaria pública. En los estudios sobre gobernanza, este tipo de respuesta se describe a menudo como menos visible para el público, pero relevante para la forma en que se implementan las políticas y se ajustan las prácticas institucionales a lo largo del tiempo. Otro aspecto relevante se refiere a las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, especialmente en un sistema federativo caracterizado por un alto grado de descentralización. Los analistas consideran que, ante las incertidumbres a nivel federal, los estados pueden adoptar posturas más cautelosas o buscar una mayor claridad jurídica antes de alinearse con determinadas iniciativas. Este comportamiento, según interpretaciones federalistas, no indica necesariamente un conflicto, sino que refleja la autonomía institucional de los entes subnacionales y la complejidad de la coordinación intergubernamental en los Estados Unidos. En el ámbito de las relaciones internacionales, los expertos observan que episodios de esta naturaleza pueden llevar a los organismos responsables de la política exterior a reforzar los procedimientos diplomáticos tradicionales, haciendo hincapié en los compromisos formales y la continuidad de los acuerdos existentes. En análisis preliminares, se destaca que la burocracia diplomática tiende a actuar como un elemento estabilizador, recurriendo a prácticas consolidadas para gestionar tensiones y reducir ambigüedades, sin que ello implique necesariamente cambios inmediatos en la orientación estratégica del país. En lo largo de este vídeo, todas estas posibilidades se presentarán como parte de un debate institucional en curso, sin dar por sentado que cualquiera de estas vías se materializará de forma aislada o automática. Los efectos del reciente acontecimiento político dependen, en última instancia, de las decisiones futuras que tomen los diferentes actores institucionales, de la interacción
entre las normas formales y las prácticas políticas y de la capacidad del sistema para absorber las tensiones dentro de sus propios mecanismos de ajuste. De este modo, esta introducción busca situar al espectador en un marco analítico que privilegia la comprensión de los procesos institucionales y administrativos en curso, reconociendo el carácter abierto y contingente de sus desarrollos. Lo que se examinará a continuación refleja debates públicos y académicos que aún se están construyendo, siempre con la precaución de distinguir entre hechos conocidos, interpretaciones en disputa y escenarios posibles que siguen estando condicionados a futuras decisiones del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El análisis profundiza en los escenarios institucionales a medio plazo que están siendo considerados por analistas, juristas e investigadores del sistema político de los Estados Unidos, prestando especial atención a las dinámicas de adaptación administrativa, los mecanismos formales de control y las interacciones graduales entre los poderes. En lecturas institucionales recurrentes, se destaca que los acontecimientos políticos recientes, cuando se insertan en un sistema constitucional altamente normativo, tienden a producir respuestas que no se concentran en un único centro de decisión, sino que se distribuyen a lo largo de múltiples instancias, cada una de las cuales opera según sus propias reglas, incentivos y limitaciones. Uno de los ejes centrales de este debate gira en torno a la posibilidad de consolidar las respuestas administrativas internas en el ámbito del Poder Ejecutivo. Los analistas consideran que, a medida que el episodio siga siendo examinado por diferentes actores, puede producirse un movimiento de fortalecimiento de las rutinas burocráticas orientadas a la gestión de riesgos institucionales. Esto podría incluir revisiones más rigurosas de los procedimientos de toma de decisiones, una mayor formalización de los dictámenes jurídicos y la ampliación de los niveles de validación interna antes de la adopción de determinadas medidas. Según estudios sobre administración pública, este tipo de ajuste no suele presentarse como una reacción política directa, sino como una mejora técnica de los procesos ya existentes, lo que permite al Ejecutivo demostrar su adhesión a las normas institucionales sin alterar explícitamente su orientación política. En este contexto, existe la posibilidad de que los departamentos jurídicos y los asesores especializados asuman un papel aún más central en la mediación entre las decisiones políticas y los requisitos legales. En análisis preliminares, los juristas observan que, cuando el entorno institucional se vuelve más sensible, crece la tendencia a basar las decisiones en interpretaciones formales de la legislación vigente, a fin de reducir los márgenes de impugnación futura. Este movimiento puede dar lugar a una mayor cautela administrativa, con repercusiones indirectas en el ritmo de aplicación de las políticas y en la forma en que el Ejecutivo comunica sus decisiones al público y a otros poderes. En el ámbito del Poder Legislativo, el escenario a medio plazo se describe a menudo como marcado por una combinación de inercia relativa y activación selectiva de instrumentos institucionales. Los analistas consideran que, en situaciones en las que no existe un consenso político inmediato, el Congreso tiende a privilegiar mecanismos que permiten mantener el tema en observación continua, sin asumir compromisos definitivos. Esto puede traducirse en la solicitud de informes, la convocatoria de expertos para debates técnicos o la elaboración de estudios internos destinados a mapear posibles implicaciones legales y administrativas. Según interpretaciones parlamentarias, estas iniciativas funcionan como formas de preservar opciones futuras, manteniendo abierta la posibilidad de acciones más asertivas en caso de que se confirmen determinados factores. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que las divergencias partidistas influyan en el grado y la velocidad de la participación legislativa.
En los análisis institucionales se destaca que la fragmentación política puede dar lugar a respuestas asimétricas, con algunas comisiones o grupos parlamentarios mostrando un mayor interés en profundizar en el examen del episodio, mientras que otros adoptan una postura más cautelosa o defensiva. Este patrón no es infrecuente en el sistema estadounidense y refleja la lógica de pesos y contrapesos que caracteriza la actuación del poder legislativo, donde la iniciativa depende a menudo de alineamientos internos y cálculos estratégicos a medio plazo. En el ámbito del poder judicial, los expertos debaten la posibilidad de que las cuestiones relacionadas con el episodio lleguen a los tribunales a través de acciones específicas, lo que suscita debates sobre la competencia, la legitimidad procesal y la interpretación constitucional. En lecturas consolidadas, se observa que el Poder Judicial tiende a involucrarse de forma gradual, priorizando la resolución de controversias delimitadas y evitando decisiones que puedan percibirse como ampliamente políticas. Si las acciones de esta naturaleza avanzan, los analistas evalúan que los tribunales probablemente buscarán fundamentar sus decisiones en precedentes y principios procesales, contribuyendo a la construcción de un cuerpo interpretativo que se desarrolla a lo largo del tiempo, sin ofrecer necesariamente respuestas concluyentes inmediatas. Otro punto recurrente en los análisis a medio plazo se refiere al papel de las agencias independientes y los órganos de fiscalización interna. Existe la posibilidad de que las inspecciones generales, las oficinas de auditoría y las entidades reguladoras intensifiquen sus actividades de supervisión, evaluando el cumplimiento normativo e identificando posibles lagunas procedimentales. Según estudios sobre la rendición de cuentas institucional, este tipo de actuación suele producirse de manera técnica y continua, con resultados que se materializan en recomendaciones, ajustes de procedimientos y, en algunos casos, revisiones de las directrices operativas. Aunque estos procesos rara vez ocupan el centro del debate público, ejercen una influencia significativa en la forma en que el Estado ajusta sus prácticas en respuesta a las cuestiones institucionales. En el plano federativo, los analistas consideran que los efectos del episodio pueden reflejarse en una postura más prudente por parte de los gobiernos estatales y locales, especialmente en lo que se refiere a la cooperación con iniciativas federales. En análisis preliminares, se observa que los estados pueden buscar una mayor claridad jurídica antes de implementar determinadas políticas o firmar acuerdos administrativos, recurriendo a dictámenes jurídicos y consultas institucionales. Este comportamiento se interpreta a menudo como una expresión de la autonomía subnacional prevista en el sistema federal estadounidense, y no como una señal de ruptura o confrontación directa con el gobierno federal. Las implicaciones institucionales también se extienden al ámbito de la política exterior administrativa, donde los analistas evalúan la posibilidad de reforzar las prácticas diplomáticas basadas en procedimientos y compromisos formales. En contextos de mayor escrutinio, la burocracia responsable de las relaciones internacionales tiende a enfatizar la continuidad de los acuerdos existentes, la previsibilidad de las acciones y el respeto a los marcos legales previamente establecidos. Este tipo de respuesta, según los expertos en relaciones internacionales, busca preservar la estabilidad institucional y reducir las incertidumbres, incluso cuando hay debates políticos más amplios en curso. En el debate académico, un tema recurrente es la forma en que los episodios recientes pueden influir en las interpretaciones futuras sobre normas y precedentes. Los analistas consideran que, con el tiempo, este tipo de acontecimientos tienden a incorporarse al repertorio interpretativo de las instituciones y se citan en estudios, dictámenes y debates legislativos. Este proceso de incorporación no implica necesariamente cambios formales inmediatos,
pero puede afectar las expectativas sobre comportamientos aceptables, límites de actuación y patrones de responsabilidad institucional. En las lecturas institucionales, este efecto acumulativo se describe a menudo como una de las principales formas en que los sistemas políticos evolucionan gradualmente. Al considerar estas diferentes vías, los expertos señalan que ninguna de ellas opera de forma aislada. Las respuestas administrativas, legislativas y judiciales interactúan entre sí, creando un entorno institucional en el que las decisiones en un ámbito pueden influir en los debates y las elecciones en otros. No obstante, estas interacciones están mediadas por normas formales, plazos procesales y restricciones políticas, lo que refuerza el carácter incremental y no lineal de los acontecimientos. De este modo, el análisis hace hincapié en que los escenarios a medio plazo discutidos por analistas e instituciones no apuntan a resultados únicos o inevitables, sino a un conjunto de posibilidades que dependen de factores contingentes, decisiones futuras e interpretaciones en constante evolución. La atención se centra en la comprensión de los procesos institucionales en curso, reconociendo que sus efectos se construyen a lo largo del tiempo y que su dirección final permanece abierta, condicionada a la actuación coordinada, aunque no centralizada, de los diferentes componentes del sistema político estadounidense. La lectura pasa a privilegiar horizontes temporales más amplios, tal y como los han estado explorando analistas institucionales, juristas e investigadores del sistema político norteamericano, centrándose en los efectos acumulativos que los acontecimientos recientes pueden ejercer sobre las normas en vigor, las prácticas administrativas y las expectativas consolidadas dentro de las instituciones de los Estados Unidos. En los enfoques institucionales ampliamente aceptados, se destaca que los episodios de este tipo difícilmente producen efectos aislados o inmediatamente reconocibles, siendo más frecuente que sus consecuencias se revelen de manera progresiva, a través de la acumulación de interpretaciones, la adaptación gradual de los procedimientos internos y los cambios sutiles en las relaciones entre los diferentes actores institucionales a lo largo del tiempo. Uno de los elementos centrales de estos análisis es la forma en que los precedentes informales pueden formarse a partir de las respuestas institucionales adoptadas en situaciones específicas. Las evaluaciones especializadas indican que, incluso sin cambios legislativos explícitos o decisiones judiciales de gran alcance, la forma en que los órganos del Estado reaccionan ante determinados episodios tiende a influir en comportamientos futuros. En análisis iniciales, se observa que las prácticas administrativas implementadas en contextos de mayor escrutinio público pueden convertirse en referencias implícitas para episodios posteriores, moldeando las expectativas relacionadas con los estándares aceptables de prudencia, transparencia y formalización de las decisiones. Según estudios sobre gobernanza, este proceso contribuye a la transformación gradual del sistema político sin necesidad de reformas abruptas. En el campo del derecho constitucional, los juristas evalúan la posibilidad de que los debates actuales influyan, con el tiempo, en las interpretaciones sobre el alcance y los límites de las prerrogativas presidenciales, aunque no se hayan producido decisiones judiciales inmediatas capaces de redefinir formalmente estos parámetros. Los análisis institucionales sugieren que los argumentos desarrollados en dictámenes técnicos, votos divergentes o debates académicos pueden adquirir una relevancia progresiva. Si determinados entendimientos se reiteran en diferentes contextos, pueden orientar de manera incremental la actuación de los tribunales y órganos administrativos, contribuyendo a ajustes interpretativos que se consolidan gradualmente. Otro escenario a largo plazo considerado por los especialistas se refiere a la posible intensificación del papel de los mecanismos internos de control y supervisión.
Los analistas observan que, ante episodios que generan cuestionamientos institucionales, estructuras como las correcciones, las comisiones de ética y los órganos de auditoría pueden cobrar mayor relevancia en la cultura administrativa. Este fortalecimiento no implica necesariamente una expansión formal de competencias, sino que puede producirse mediante un uso más frecuente de los instrumentos ya existentes, un aumento de la deferencia institucional hacia los informes técnicos y una incorporación más sistemática de las recomendaciones especializadas a las rutinas de la administración pública. En el ámbito del poder legislativo, los estudios en ciencias políticas señalan que los acontecimientos recientes pueden influir de manera indirecta en la forma en que el Congreso ejerza sus funciones de supervisión en el futuro. Incluso cuando la actuación legislativa inmediata se muestra limitada o fragmentada, la experiencia acumulada en episodios anteriores tiende a orientar las decisiones posteriores sobre cuándo y cómo activar los mecanismos de control. En lecturas institucionales, este aprendizaje organizacional contribuye a ajustes graduales en la conducta parlamentaria, afectando desde la definición de agendas hasta la realización de investigaciones y la elaboración de normas. Las relaciones entre los poderes también figuran como un eje relevante en los análisis a más largo plazo. Los observadores institucionales destacan que la interacción continua entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en contextos de mayor complejidad política, puede dar lugar a una redefinición práctica de los límites de actuación de cada instancia. Este proceso no se manifiesta a través de rupturas explícitas, sino por la acumulación de decisiones, entendimientos tácitos e interpretaciones que, con el tiempo, pasan a orientar los comportamientos institucionales. Según las lecturas institucionales, este tipo de ajuste es característico de los sistemas constitucionales consolidados, en los que la adaptación se produce dentro del propio marco normativo. En el plano federativo, los investigadores consideran que los efectos de los episodios recientes pueden llevar a los estados a prestar mayor atención a las implicaciones jurídicas de las políticas federales, especialmente en áreas sensibles a la autonomía subnacional. En análisis preliminares, se observa que los gobiernos estatales pueden invertir de manera más consistente en capacidades jurídicas internas y en mecanismos de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, buscando anticipar riesgos y aclarar responsabilidades. Este movimiento, según estudios sobre federalismo, tiende a aumentar la complejidad del sistema, pero también puede contribuir a una mayor previsibilidad en las relaciones intergubernamentales. Las implicaciones a largo plazo también se extienden al ámbito de la política exterior institucional. Los analistas consideran que los episodios de mayor controversia interna pueden influir en la forma en que se gestionan los compromisos internacionales a nivel nacional. Incluso sin modificaciones formales en los tratados o alianzas, la experiencia acumulada puede dar lugar a ajustes procedimentales. Como una mayor formalización de los canales diplomáticos, la ampliación de las consultas internas antes de tomar decisiones relevantes y el refuerzo de las prácticas orientadas a la continuidad institucional. En las lecturas de la política internacional, este tipo de adaptación se interpreta como parte del esfuerzo por preservar la previsibilidad y la confianza en las relaciones exteriores, independientemente de las disputas políticas internas. En el ámbito académico e intelectual, los acontecimientos recientes tienden a alimentar una producción continua de investigaciones, análisis y debates que con el tiempo influyen en la formación de nuevas generaciones de juristas, gestores públicos y formuladores de políticas. Los expertos consideran que la incorporación de estos episodios al debate teórico contribuye a actualizar conceptos relacionados con la responsabilidad institucional, la separación de poderes y la gobernanza democrática. Este impacto, aunque difuso y gradual,
se considera relevante para la evolución del pensamiento institucional y para la forma en que se interpretarán los retos futuros. Otro aspecto que se destaca con frecuencia es la posibilidad de que la experiencia institucional acumulada conduzca a ajustes administrativos puntuales, incluso sin grandes cambios legislativos. En evaluaciones iniciales, los expertos observan que los cambios en los reglamentos internos, los códigos de conducta y los procedimientos de toma de decisiones pueden surgir como respuestas indirectas a cuestiones anteriores. Estos ajustes, aunque técnicamente limitados, pueden producir efectos duraderos en la cultura organizativa del Estado y en la forma en que se identifican y gestionan los riesgos institucionales. Al considerar estos escenarios a más largo plazo, los analistas destacan que el carácter abierto y contingente de los acontecimientos sigue siendo un elemento central. Ninguna de estas posibilidades debe entenderse como inevitable o lineal, ya que su materialización depende de decisiones futuras, de la interacción entre múltiples actores y de factores contextuales sujetos a cambios. En los enfoques institucionales, la principal característica de estos procesos es su gradualidad, marcada por avances incrementales, revisiones continuas y una adaptación constante a las circunstancias. De este modo, el análisis busca ampliar la comprensión de cómo los acontecimientos políticos recientes pueden incorporarse progresivamente al funcionamiento más amplio del sistema institucional de los Estados Unidos a lo largo del tiempo. La atención se centra en la observación de los mecanismos formales e informales, mediante los cuales el Estado responde a los retos, ajusta las prácticas y reinterpreta las normas. Siempre dentro de un marco analítico que reconoce la complejidad del sistema, la pluralidad de interpretaciones posibles y la ausencia de conclusiones definitivas. Lo que se perfila no es un resultado predeterminado, sino un proceso en desarrollo, cuyos efectos dependen de la continuidad del debate institucional, de la actuación de los poderes constituidos y de la capacidad del sistema político para absorber y gestionar las tensiones de forma gradual y técnica.